Yo soy David Cristian y estas son las respuestas a los que preguntaron sobre la Biblia. Autor, Mario Persona. Usted escribió preguntando cómo predicar el Evangelio. No existe, por así decirlo, una técnica para predicar la palabra de Dios, el Evangelio. Porque cuando presentamos la palabra de Dios es el Espíritu Santo quien hace todo. Él es el que convence al pecador de pecado y lleva al pecador a creer en Cristo. Nosotros no podemos convencer a nadie, pero nosotros al menos podemos no estorbar y evitar que nuestros oyentes se duerman. Y para este aspecto existen algunas técnicas. Creo que hay dos maneras de hacer una buena predicación. Una es elegir un tema, por ejemplo, la muerte, y explicar sobre el tema y mostrar versículos de la palabra de Dios que traten sobre ese tema. Otra forma es elegir un pasaje de la Escritura, por ejemplo, la historia de Zaqueo, y luego pasas a explicar sobre ese pasaje y vas a otros versos, pero manteniendo la historia como tema principal de tu predicación. En cualquier caso, es bueno mantener la Biblia abierta en el pasaje que se tomará como pasaje principal, y si puedes, haz las citaciones de otros pasajes de memoria, o escribe o anota en algún lugar. La mayor parte de lo que estoy hablando aquí se refiere a la predicación del Evangelio para incrédulos. Pero cuando ministras para creyentes, ahí sí es bueno que vayas de un versículo a otro para que las personas abran sus Biblias y confirmen lo que estés hablando, etc. Pero para incrédulos, si tú esperas que abra la Biblia en una parte, por ejemplo, Amos 1, él ni va a encontrar y vas a acabar tu predicación exponiendo la Biblia y él ni siquiera prestó atención a lo que dijiste. Entonces, de preferencia, menciona los versículos de memoria o leyendo, pero sin que las personas necesiten ir atrás y buscar en la Biblia. Algo importante en una predicación es que tenga un comienzo, medio y fin. Pablo escribió: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versos 3 y 4. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 2 Corintios 10:5. ¿Qué es lo que ves en común en estos pasajes? Cristo siempre fue el tema de la predicación de Pablo y el oyente era llevado a Cristo, no a Pablo, no a la iglesia, era a Cristo. Pablo no predicaba sanar enfermedades, no predicaba bendiciones, prosperidad, solucionar problemas matrimoniales, provisión para las necesidades materiales, recibimiento de poder y tantas otras cosas que escuchamos a esos falsos predicadores ofreciendo en la radio, en la TV y en las esquinas por ahí. Pablo predicaba a Cristo y a este crucificado. Por lo tanto, la predicación del Evangelio debe seguir el siguiente guión. Primero, el hombre es un pecador. Ahí explicas cómo es un pecador, por qué es un pecador, desde cuándo, etc. Segundo, el hombre necesita un Salvador. Explicas cómo necesita, por qué necesita, cuándo, etc. Tercero, la salvación no está dentro del hombre o de sus obras. Muchos predican que necesitas hacer algo para ser salvo, obedecer una lista de reglas, obedecer la ley de Moisés, o guardar el sábado, o ser bautizado, o hacer un montón de cosas. Cuarto, la salvación no está dentro de los hombres ni en sus obras. Cristo vino, murió y resucitó para salvar a los pecadores. Ahí explicas cómo vino, por qué vino, cuándo murió, por qué murió, cómo resucitó, etc. Quinto, el oyente necesita ser salvado, necesita a Cristo. Entonces, eso es lo que tienes que predicar, insistiendo que es una necesidad para el pecador perdido. Imagínate a alguien tomando de la mano al pecador y llevándolo a Cristo.
y habiendo explicado lo que Cristo es, dejándolo solo con el Salvador y alejándose. Eso es predicar el Evangelio. El buen predicador no es aquel de quien dice, mira qué bien predica, qué bueno es lo que predicó. No. El predicador es aquel que sale de la escena. La gente solo necesita recordar sus palabras, no a él. No debe hablar de sí mismo. Cuando hablan de sí, están atrayendo la atención para sí mismos. Es para Cristo que debemos llevar la atención. Por esta razón, no me gustan los testigos profesionales, aquellos que son contratados por las iglesias, que van allá a contar la vida de horror que él tuvo en el pasado, de las drogas, del sexo y no sé qué, y que ahora se convirtió y es santo. Aunque hay muchos testimonios sinceros de conversión, yo mismo tengo un video que grabé hablando de mi conversión en forma simple, explicando cómo me convertí. Pero hoy en día hay muchos que transformaron el testimonio de la conversión en una profesión y terminan estando orgullosos de la vida que llevaban antes, cuando eran adictos o bandidos, cosas así. Son personas que les gusta la fama que esas cosas traen, porque muchos creyentes que no van al cine ni ven televisión, al final les gusta oír en la iglesia la predicación que mayormente hablan de delitos, drogas, sexo, etc., que de la persona de Cristo. Recuerda siempre, es Cristo lo que debes presentar al pecador. Si tienes dificultades para hablar en público, entonces entrena. Nada mejor que entrenar. Cuando hables en público, trata de mirar siempre a la cabeza de los últimos oyentes. Bueno, si tienes dificultades o vergüenza de mirar a las personas, ¿no? Y eventualmente a una u otra persona mirar a los ojos. Nunca prediques mirando a la primera fila, ya que los de atrás sentirán que no estás hablando para ellos. Trata de practicar predicando solo. ¿Quieres más tips? Bueno, algunos tips más. Nunca hables con los brazos cruzados, con las manos en el bolsillo o escondiendo las manos en la espalda. Eso da la impresión de que estás escondiendo algo. Habla como lo harías normalmente y no como alguien que está dando un discurso político. No hables como hablan los políticos, ni salgas gritando al aire o tirando la Biblia o golpeando a todo el mundo. Es una predicación del Evangelio, no son actos de horror. No uses palabras difíciles y ni uses palabras evangélicas y toda esa terminología que usan entre cristianos. No estás hablando para cristianos, sino para incrédulos. Entonces usa un vocabulario que tu público entienda. Cuando dice, la palabra dice esto, aquello, pero ¿qué palabra es esa? Los incrédulos no saben qué palabra es esa. Ahí puede decir, en la Biblia está escrito, o la palabra de Dios afirma. No prediques una denominación, organización o iglesia. No prediques nada de eso, porque nada de eso puede salvar al pecador. Recuerda que en la predicación menos es más. No quieras explicar de Génesis hasta Apocalipsis, porque basta que el pecador sepa una sola cosa, la cual es saber que Cristo murió y resucitó. Entonces predica eso. No trates de parecer lo que no eres. No. Sé tú mismo, sé auténtico. No te quedes acusando a la gente como si fueras perfecto y ellos fueran una basura. No estés apuntando con el dedo, tú eres un pecador, etc. No. No te quedes haciendo comparaciones entre los salvos y los incrédulos, entre las personas que van a la iglesia y las que no van, las que visten de cierta manera y las que no se visten. Tú estás allí para presentarles a Cristo, no personas o religiones. No prediques un estilo de vida, porque si un incrédulo deja de fumar, deja de beber, de prostituirse, de robar, etc., aún así irá al infierno por no tener a Cristo. Ahora, habla despacio para que la gente entienda lo que estás diciendo. Usa el silencio de vez en cuando para esperar
que las personas absorban lo que acabas de decir. Sé normal. No hagas parecer que ser cristiano significa saltar, gritar y golpear una Biblia con los puños. No. No intentes imitar la voz de algún predicador de radio o de TV. Yo ya vi predicadores de una determinada denominación. Yo no sé qué es lo que hacen. Creo que ellos se entrenan y tienen una voz ronca igual a la del líder de aquella denominación y hablan con voz ronca forzada. Y hay otra denominación cuyo líder es carioca y todos los que asisten a esa denominación, aunque hayan nacido en Piracicaba, intentan hacer el acento carioca para parecerse a su líder. No hagas esas cosas. Sé sencillo, sé humilde, deja la soberbia y la agresión en casa. Es el pecado lo que Dios odia, no a los pecadores. Es del amor que vas a hablar, del amor de Dios por el pecador. Eso es lo que tienes que llevar al pecador en tu predicación. Y para terminar, antes, durante y después de tu predicación, ora. Ora a Dios buscando la dirección de Dios, porque recuerda que su Espíritu Santo va a convencer a las personas de pecado. No eres tú con todas tus palabras, es Dios por medio del Espíritu Santo.